Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos iniciando el programa, el espacio Inspiraciones del Alma. Hoy día, viernes, contentos de recibirlos acá para compartir. Hoy día nuestro tema es Carencia de Deseos, del libro A los pies del Maestro de Krishnamurti. Como siempre, iniciamos nuestro espacio con la meditación, que hoy día va a ser Beatriz, luego el enfoque del tema y después abrimos a las contribuciones de los y las participantes. Bienvenidos a todos y a todas. Iniciamos nuestro espacio de hoy. Adelante, Beatriz. Buenas noches a todos. Sentémonos rectos, aquietemos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Mantengamos un silencio interno y externo. Observemos nuestra respiración. Observen cómo entra y sale el aire por las fosas nasales. Solamente observar. Relajamos nuestro cuerpo físico, tranquilizamos las emociones y retiramos la mente de nuestros pensamientos, de nuestras preocupaciones. Entramos en una quietud. Armonizamos todo nuestro ser. Elevamos nuestros pensamientos, todo nuestro físico, emocional, mental, al plano del alma. Para dejar fluir la luz del alma. Procuren enfocarse en esa luz del alma. Comprender que el alma es luz. Esa luz se refleja en la mente. Usted se convierte automáticamente en uno de los portadores de luz. Esa luz brilla en el lugar oscuro, la personalidad. Establezca el alineamiento consciente de los vehículos con el alma, manteniendo estas ideas en la mente. Dedicar la personalidad al servicio de la luz. Asumir la responsabilidad del portador de luz. Ver a la jerarquía de servidores con la cual está afiliado definitivamente como usina de luz.
Hacemos un Om, inhalar. Om. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Gracias. Gracias. Muy bien, continuamos con el tema de hoy, carencia de deseos. Podemos colocar el texto. Eso. Milita, ¿estás ahí? Estoy. Buenas tardes. Hola, hola a todos, buenas tardes. Bien. Comenzamos. ¿Quién va a leer? Beatriz, Su, no sé. ¿Tú quieres leer? Ya. Ya. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil, porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Pero esto les sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a Él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con Él, de encontrarnos frente a frente con Él, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento. Un poquito vamos a analizar realmente nosotros sentimos que somos los deseos, porque los tenemos tan presentes en nuestro corazón que nos identificamos totalmente con aquello que deseamos ser o lograr o obtener, lo que sea, pero nosotros somos los que estamos con ese deseo poderoso y no somos nosotros, no somos nosotros. Pero aquí dice, si han visto al Maestro, ya no se desea, porque ya es tan grandioso el Maestro que lo único que podemos es querer ser igual, como Él, llegar a ser un hombre como es un maestro algún día, sabemos que va a ser en un día muy lejano, pero ya lo vemos como meta. Eso de querer ser como el Maestro es una forma muy esotérica, muy profunda de trabajar y se llama el cómo sí, cómo sí. Es cuando uno tiene una meta y quiere lograr eso, digamos, pero ya en otros términos, no de tener esto o lograr o comprarnos, sino llegar a ser algún día y ver a lo lejos algo, algún ser que realmente admiremos, digamos al Cristo, uno puede decir, yo quiero sentirme como si fuera el Maestro, como si fuera el Cristo. Entonces uno sabe que es algo que en este momento es inalcanzable, pero ese como si trabaja como un magneto, como un camino que nos va llevando hacia ese como si. Y algún día, en alguna ocasión, en alguna vida, nos vamos a dar cuenta que ese camino nos ha llevado a aquello que tanto queríamos ser,
cuando menos pensemos, ahí nosotros ya somos, como si fuéramos ese Cristo, digamos, o como si fuéramos algún gran hombre que nos ha inspirado tremendamente. El como si es lo que nos va llevando hacia aquello. Y es un trabajo esotérico muy bello, el como si. ¿Alguno de ustedes quiere decir? Sí, el como si es justamente la imaginación creadora que hemos hablado ya, que se construye en materia mental, en la imagen de lo que se quiere con el uso de la imaginación. Entonces, ese como si es realmente trabajar creativamente, creando mágicamente, así se hace hasta de una forma científica, se crea una forma y esa forma ya es alimentada, es una forma pensamiento y se torna una realidad. Tarde o temprano se torna en realidad, porque aquello que tú estás vislumbrando a lo lejos, justamente como dice Su, es ahí donde está tu atención, allí fluye tu energía. Entonces empieza a fluir tu energía hacia ese sentido, hacia ese lugar, como que te va llevando poco a poco. Sí. Bueno, sigamos. El discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los hombres más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Esto cuando no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Así pues, todo eso es sencillo, solo se requiere que lo comprendáis, pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en este error. Si habéis olvidado al yo, no podéis pensar en la hora que este yo sea libre o qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objeto, y en tanto os hayáis librado de él, no estaréis enteramente preparados para dedicaros a la labor del maestro. Sí. Hay un dicho, cuidado con lo que desean, porque hay veces aquello material que uno tanto desea, se puede cumplir y al cumplirse no nos va a hacer tan feliz, nos ha atado. ¿Cuánta gente quiere ser rica? Llegado el momento que es rico, ya no tiene paz, ya no tiene tranquilidad. Otros quieren ser hermosos, se operan, hacen dietas, hacen esto, lo otro por su belleza. Logran esa belleza y después es el sufrimiento eterno porque ya viene la edad, ya viene la vejez y todo por más operaciones, etcétera, todo se va descomponiendo. Entonces, a veces aquello que tanto deseamos, lo logramos y nos hace sufrir. Bien que has tomado esa palabra, Nilita. Nos hace sufrir. ¿Se acuerdan que hemos enfocado a la vida y las enseñanzas del Buda? Y el Buda nos dijo clarísimo, el origen del sufrimiento es el deseo. Sufrimos porque estamos siempre teniendo esa sed, un impulso de querer. Y cuando tenemos las cosas, también tenemos que cuidar las cosas. También seguimos en sufrimiento para preservar las cosas y no perderlas.
Sin embargo, este impulso del deseo es parte de la naturaleza humana. O sea, vemos que hay deseos desde los más concretos, como propiedades, autos, etcétera. Después otro tipo de deseos, tener seguro de salud, tener más amigos, tener estatus, tener un ideal. Entonces también hay una escala de deseos desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Al final creo que es algo tan difícil dejar de tener esa sed de desear, ¿no ve? El deseo es como cuando estás en el desierto y necesitas agua. El punto es no identificarse con ese deseo, porque las personas ocultamente o por detrás del deseo hay ese pensamiento que dice, sin esto no voy a ser feliz. Si consigo aquello, voy a ser feliz. Entonces están condicionando su felicidad a la satisfacción de ese deseo. Y ahí es donde creamos los apegos y las dependencias. Entonces lo que tenemos que hacer un poco es darnos cuenta que nosotros no somos esos deseos. Que la satisfacción o insatisfacción, el logro de ese deseo no tiene nada que ver con que si yo voy a ser feliz o infeliz en mi vida. Entonces, lograr ese desapego solo se consigue a través del pensamiento, o sea, a través del discernimiento. Los deseos son la raíz del sufrimiento, entonces tenemos un poquito que desarrollar esa capacidad mental de separarnos, de separar el deseo a nuestra felicidad, a nuestra vida, a nuestra alegría. Pienso que es así, ¿no? Y generalmente lo que se desea es algo material, ya sea dinero, ya sea poder, o ya sea a un compañero o compañera que responde a todos tus ideales como compañero o compañera, y creemos que toda nuestra felicidad está ahí, y no nos damos cuenta que el compañero o compañera es falible, es imperfecto, es limitado porque va a tener un principio y un fin, porque es parte de la materia o el poder o lo que sea, todo se va como descomponiendo, se va diluyendo, va desapareciendo. Entonces no podemos fundar nuestro deseo tremendo y que eso nos va a dar la felicidad, porque todo el tiempo estamos buscando la felicidad, aquello que nos va a dar la felicidad. Y esa búsqueda realmente en el fondo es que estamos buscando a nuestra parte divina, a nuestra alma inconscientemente, y la traducimos en cosas y en objetos. Pero hace parte de ese mandato porque nos han hecho creer que la felicidad está afuera, está en un lugar o está al final del túnel. Recién en estos tiempos nos estamos dando cuenta que la felicidad en realidad es una actitud, nada más, cómo tú ves las cosas. Entonces, poco a poco se tiene que ir rompiendo esa conexión de dependencia de las cosas externas que perecen, porque una vez que acaban, sufrimos, se nos cae el piso. Entonces, darnos cuenta de que la felicidad es una actitud, ya estamos rompiendo muchos paradigmas y muchos mandatos que hacen que las personas vivan en esa eterna búsqueda hacia afuera. ¿Ya? Es eso. Sí, sí.
Y qué dolor trae, ¿no? O sea, esas historias de amor en la cual los muchachos o las muchachas creen que si no tiene a esa persona con ella o con él, va a morir de dolor, de pena. Ella o él va a ser su felicidad, la luz de sus ojos. ¿Qué responsabilidad darle a la otra persona que significa el todo para esa otra persona? Qué terrible, ese aferramiento. Él dice la única cosa que debemos mantener como deseo es el deseo de ser como el maestro. O sea, la única cosa que debe permanecer como meta es ser la luz, ¿no? Sernos cada vez más luz, más iluminados, estar más en conexión con los maestros, con la divinidad, con el ser interno que tenemos dentro de nosotros, con nuestra alma. Eso sí es una meta que nos lleva adelante y que reencausa todo lo que hay afuera, ¿no? Así es. Claro. Bueno, seguimos. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren al yo, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuánto lo habéis ayudado. Aún tal vez queréis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debe dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si reconocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Por esto debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo, porque lo amáis y no podéis dejar de entregaros a él. Yo creo que esta es una de las partes más difíciles, porque se nos ha enseñado ciertas reglas de urbanidad, que cuando a alguien se le cae algo o necesita algo, uno le pasa o lo ayuda, siempre se espera un gracias, porque si no es como un vacío. ¿Qué pasa? No, qué mal educado, no puede decir un gracias. Pero ya entrando más en profundidad, es todo lo que hace tu mano derecha, no debes saberlo tu mano izquierda. Tienes que hacerlo por el gusto de hacerlo, porque es lo correcto, lo que tiene que ser, aunque nadie te vea, no importa. Y ese es un desapego tremendo, hacerlo porque sí. Y a veces ni la misma persona a quien estás ayudando se da cuenta o le toma el peso al asunto o a veces nada. A veces no te dice nada y tú quedas desconcertado. Así nomás es. Eso es el desapego, la grandeza. Es como dicen, los rayos del sol nos iluminan y no importa, nosotros con eso vivimos y todo, y acaso le agradecemos al sol que nos ayuda o al árbol frutal, todos los frutos que nos brinda o la sombra que nos da ese árbol, lo hace porque sí, porque es parte de su naturaleza, ni más ni menos. No deseéis poderes psíquicos, ya vendrán cuando el maestro comprenda que debéis tenerlos. Además, es esforzarse en adquirirlos
Es esforzarse en adquirirlos, trae consigo muy a menudo gran perturbación. Frecuentemente a su poseedor le descarrilan los faleces espíritus de la naturaleza, o se envanece y cree que él no puede caer en error, y el tiempo y el esfuerzo que emplea para alcanzar estos poderes podría emplearlos de cualquier otro modo en trabajar para los demás. Los poderes vendrán en el curso del desarrollo, deben venir, y si el maestro ve que es útil que los tengáis antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces estaréis mejor sin ellos. Los poderes psíquicos, la mediunidad, el percibir, sentir sonidos, ver cosas. En general, la gente le da mucha fuerza e importancia a todo eso. Y la persona que percibe, ve, oye, se siente importante. Es muy peligroso, nos atrapa, nos puede atrapar vidas dedicándonos a este psiquismo, pero aquí estamos hablando del psiquismo inferior, ese psiquismo de contactarse con las almas de los que partieron o con ver algo, escuchar algo, lo que se ve, se percibe, etc. No es un psiquismo superior, porque lo superior es abstracto totalmente y ya son poderes que se va adquiriendo con el correr de las vidas, del tiempo, cuando ya el poseedor de esos poderes pueda captarlos, entenderlos y ponerlos en práctica para servicio de la humanidad. Mientras tanto, son poderes inferiores. Por ejemplo, el medium. El medium que recibe comunicaciones del más allá y entonces a veces entra en trance el medium y al entrar en trance empieza a hablar con esa voz o a escribir y en general cuando ya sale esa entidad de él, recién como que despierta y no se acuerda qué es lo que ha hablado, qué es lo que ha dicho. Entonces, esa es una mediunidad inferior. Los animales son mediums. Los perros, los gatos, los caballos, los elefantes son mediums. Pueden ver, sentir, percibir mucho más de lo que nosotros percibimos. El problema de dedicarnos a eso porque nos sentimos especiales es que porque son poderes inferiores, están tratando con nuestros elementales inferiores que van produciendo esos efectos de sonidos, etcétera. Y al ser los elementales inferiores, nosotros tenemos también, nosotros estamos hechos de materia elemental. Y esta materia elemental todavía no la manejamos del todo. Todavía tenemos muchas falencias e imperfecciones. Entonces, si nos metemos a este tipo de cosas, de la búsqueda, de oír, de ver, de volar en astral, etcétera, etcétera, estamos estimulando y por resonancia estos elementales atraen a los nuestros que no son perfectos, no son puros y nos pueden causar mucho daño. Yo me acuerdo, si me permiten, quisiera contarles una pequeña historia de una amiga mía muy querida, que ya falleció hace muchos años,
era mayor ella. La cosa que ella tenía un tío, y un tío que sabía mucho de estas cosas. Y cuando fue a visitarlo a su casa, lo que más le llamó la atención fue que tenía figuritas chiquititas de duendes, de nanitos, de entidades elementales, porque tienen los elementales, su expresión tiene formas, y son las haditas, los duendes, silfos, salamandras, ondinas, etcétera, de la clase de los constructores de la forma. Tenía muchos de esos y cada vez que podía les ponía como dádivas, les ponía cebada bajito de la figurita, un poquito de cebada, un poquito de azúcar, canela, etcétera. Parecido a lo que hacen nuestros indígenas en las mesas famosas, donde hacen ofrendas de canela, de azúcar y de diferentes elementos físicos a los elementales de la naturaleza para que les vaya bien. Entonces él hacía eso. Entonces mi amiga, que era una jovencita todavía, dijo, te ayudo. No toques. No te metas con estas entidades. Todavía eres joven. No sabes manejar tus fuerzas, tus energías. Todavía te falta. Entonces hay que saber. Ya, no tocó nada y no lo vio mucho tiempo al tío. Volvió porque él estaba en otra ciudad. Cuando volvió después de unos años a la ciudad donde estaba el tío, fue a verlo al tío inmediatamente, tocó la puerta, la abrieron y sintió un olor en la casa espantoso, espantoso. Le llamó la atención mucho. Le habían dicho que el tío estaba muy enfermo. Entonces fue a verlo, fue a su dormitorio. Entonces le dijo el tío, ¿te acuerdas esa vez hace muchos años que te dije, no te metas con los elementales hasta que no tengas esa pureza y estés haciendo un servicio distinto, elevado al planeta? Te dije, no te metas siquiera con esto. Entonces, mira lo que me ha pasado, porque por lo visto yo tampoco sabía bien. Y se levantó el pijama y eran unos como granos abiertos con pus saliendo. Ese era el olor espantoso en todo su cuerpo. Y murió el caballero. Entonces, puede traer enfermedades o problemas. Una medium, esas mediums a quienes se les paga para hablar con el deudo y todo, tienen vidas muy complicadas, generalmente. ¿Por qué? Porque están trabajando con estos elementos de la naturaleza y a veces no los pueden manejar bien. Entonces, en este momento, cuando uno trabaja con estas entidades a veces desgarran nuestra trama etérica. Al desgarrar esa trama etérica que nos sirve de protección también, pueden entrar átomos nocivos, enfermedades, lo que sea, hasta obsesiones. Porque mucha gente que está con problemas mentales, etcétera, a veces lo que tienen son obsesiones de entidades. Entonces no hay que meterse con lo que uno no entiende. Y primero busca el reino de los cielos, busca la pureza en ti, trabaja en ti y luego sirve a los demás, olvidándote de ti mismo, sirve a los demás, pero siempre con la conexión con tu alma, con tu ser superior.
Y eso es lo principal. Y el resto se te dará por añadidura cuando llegue el momento. ¿Se acuerdan del cuento de Rip Van Winkle también? Ese es un señor, no sé si era en Escocia, en Irlanda o en Estados Unidos. Rip Van Winkle. Fue a no sé qué cosa, se metió que con los enanitos duendes y durmió creo que 100 años y despertó después. Es un cuento muy conocido porque nos van advirtiendo que cuidemos de meternos con lo que no entendemos. ¿Sigamos? Sí, solo quiero un poquito decir que hay pues una atracción especial por tener poderes psíquicos o por ser más diferente, sentirse el elegido, sentirse especial, sentirse con algo diferente. Todo eso no es nada más que el ego, la personalidad. O sea, es ese deseo del ego, que el ego quiere ser diferente, quiere dominar, quiere ser el especial, quiere que las personas lo alaben. Eso es necesidad del ego, de la personalidad. Entonces, la espiritualidad es vivir lo más sencillo posible, ser tú mismo. Yanilita les dio un buen ejemplo, les explicó del peligro que hay en desarrollar o acelerar procesos o meterse en cosas misteriosas que no vamos a poder controlar. Así que respetemos eso, no nos metamos y cada uno asuma la responsabilidad de su propio crecimiento, sus lecturas, su meditación, su servicio. Es eso, nada más. Perfecto. Muy bien, perfecto. Además, debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. No habléis mucho. Es mejor hablar poco, es mejor todavía callar hasta que estéis seguros de lo que vais a decir. Es verdadero, bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vas a decir tiene estas 3 cualidades. Si no es así, no lo digáis. A ver, repite de nuevo, es mejor esa parte porque tiene... Tenemos que hablar si nuestras palabras tienen 3 cualidades. No, más arriba, es mejor. Es mejor todavía callar hasta que estéis seguro de lo que vais a decir. Es verdadero, bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas 3 cualidades. Si no es así, no lo digáis. ¿Se imaginan que pensemos todo el tiempo si es bueno, si es verdadero y si es necesario? Yo les aseguro que no hablaríamos nada, no desperdiciaríamos ninguna energía de la palabra, del sonido. Podríamos estar mucho más recatados, pero sin embargo es difícil poder desarrollar estos 3 filtros, pensar si es bueno, si es verdadero y si es necesario. Ahí va una de los grandes recursos para el control de la palabra. ¿Sabes qué? Y también es difícil, porque analiza, estás en una reunión y empiezan a hablar mal de una persona. De por sí los otros como que se van entusiasmando. Sí, yo sabía esto de ella también o de él, y esto y lo otro, porque empiezan a vibrar de una forma especial que van atrapando en su vibración a los demás
que están ahí presentes y a la persona la hacen pomada. ¡Qué barbaridad! Entonces es mejor callarse. Sí. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra. No sea que digáis lo que no debe decirse. Lo que dice la Biblia, se les tendrá en cuenta hasta sus mínimas palabras. Caramba. En mucho hablar, perdón, disculpa, No, en el seguimos. mucho hablar hay pecado. En el silencio hay espíritu. Pero que se entienda el silencio también, la ausencia de pensamiento, porque a veces la persona está de boca cerrada, pero por adentro está enviando rayos fugaces, matándole a la persona por pensamiento, ¿no? Y su sonrisa aquí de oreja a oreja y por adentro está odiando. La verdad de que Blavatsky, yo creo que es Blavatsky que dice, habla solo cuando tu voz sea más dulce que el silencio. Entonces, esa es el hablar interno también, la voz interna, ¿no? Por eso se dice también, y a medida que refinamos nuestra sensibilidad de la palabra, del sonido, del uso de la energía, el silencio pasa a tener su voz, oír la voz del silencio, la sabiduría que hay en el silencio. Entonces es otro lenguaje, no es el lenguaje de las palabras, sino la sabiduría es la intuición, lo que se encuentra en el silencio. Se encuentran las mayores verdades divinas estando en silencio de pensamiento. Ahí vienen las impresiones, se reciben lo que está arriba, porque hemos limpiado el canal, no estamos hablando ni ocupados con tonteras, estamos en contemplación, ¿no? Así es. Muy bien. Lo mejor es, estaba en el medio de esa frase, voy a leer de nuevo. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar. Pero cuando alcancéis la iniciación, debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucha habladura vulgar es insensata y vana. Cuando es chismosa es maligna. Así acostumbraos a escuchar mejor que a hablar. No expongáis opiniones, a menos que os las pidan directamente. En resumen, las cualidades son saber oír, querer, callar, y la última es la más ardua de todas. Callar. Y hay algunos lugares donde preparan monjes y creo que no los hacen hablar 2 años, o era eso antes, en la época de los griegos, 2 años o así que no hablaban. Ahora los que no hablan son los cartujos y lo único que hacen es cavar su tumba, cada día calladitos. ¿Sí? ¡Qué deprimente! Otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuirnos en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cosa vuestra y debéis aprender a dejarlo completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción. Libres, mientras no se meta con otro. Así como vosotros reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente, debéis concederle la misma libertad. Y cuando la usufructan, no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. ¿Sigo? Sigue porque está interesante.
Si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar oportunidad de decirle privadamente y con la mayor delicadeza vuestra opinión, es posible que lo convenzáis. Pero hay muchos casos en que aún de esta manera la intervención sería impropia. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto porque esta es una acción muy baja. Ya, no Sí. puedes llegar y contar a otra persona sobre eso. Sí, y esa es otra cosa súper difícil. No es fácil. Si tú estás viendo un error garrafal, te da ganas de intervenir y decir algo, pero realmente la persona tiene derecho de experimentarlo. Más bien, la única forma a veces que nosotros aprendemos cuando estamos cometiendo un error tremendo es la letra entra con sangre, aprenderlo con el dolor de nuestro corazón. Y no porque nos haya dicho otra persona, porque nos pone rebeldes. Dice, ¿por qué voy a darle gusto? No me da la gana, ¿qué me tete? ¿Se dan cuenta? Tienen que dejar, y nosotros dejar esa libertad a los demás, porque todos tenemos deberíamos tener la libertad de errar. Es nuestra libertad, porque esa es la forma como aprendemos. Si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Si estás encargado de instruir a otra persona, es vuestro deber reprender afectuosamente sus fallas. Excepto en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitad la virtud del silencio. Que siempre la palabra sale tarde o temprano y su importancia. ¿Cómo vamos? Ya estamos en el tiempo. Yes. Ya podemos abrir. Claro. Ya están abiertos los micrófonos. Ya estaban, la verdad, las personas ya están dejando sus micrófonos cerrados. Ahí está la María Julia nomás. ¿Quieres hablar, María Julia? Creo que ella No he cerrado mi micrófono, qué barbaridad. Pero ¿qué comentas? A ver, tu opinión, María Julis. Les voy a contar una pequeñita, no experiencia, pero cuando yo recién empecé a trabajar por primera vez, mi mamá me dijo, mira hija, si no quieres tener problemas y llevarte bien con todos los compañeros de tu oficina, me dijo así, oí, ve y calla. Claro. Como los monos. Oí, ve y calla. Y la verdad es de que esa experiencia me ha servido de mucho en mi vida. Claro. Ahora, hay casos que, digamos, sabemos de algún error, alguna corrupción, alguna fraude. Eso tenemos obligación de actuar con dinero público, eso también es diferente, ¿no? No es meterse, sino es hacer valer la ley. Ir al pie de la letra tampoco, ¿no? Porque claro. Yo he trabajado en un sistema donde se manejaba dinero y valores y era jefe más o menos de unas 40 personas. Así que he tenido muy buenas experiencias que me han servido para mi vida, porque no todos somos iguales.
Claro, no se tiene que coadunar también con lo que está mal, ¿no? Hay que mantener la ética también y los valores, tenemos que estar siempre alineados con la verdad y las correctas relaciones también, ¿no? No Sí. se puede estar Tenemos que conniviente estar- con el mal. Imagínate dentro del ambiente donde creen que ellos es lo mejor pasar un memorándum y decirle no es así. Pero es que hay formas, pues, de mostrar la verdad, no es también entrar de frente, de combate, ¿no? Porque somos también frágiles y no podemos también ser abatidos también por los del mal, ¿no? Yo creo que hay que tener discernimiento. El discernimiento es la clave de hablar lo correcto, hacer lo correcto, retirarse de la situación, ¿no? Sí y no, porque en mi caso, por pequeños problemas que cometían, por descuidados o por apurados, no pasaba, ¿no? Pero suponte donde ya disponían de dinero ajeno, por decirte. Claro. Entonces, ahí yo tenía que poner mis oficios porque era socapar una cosa que no era correcta. Sí. Así es. O sea, no hay cosa más, la verdad de que no es nada aconsejable cuando uno ve que se está cometiendo un atropello contra otro y uno sabe que esa persona no ha hecho nada malo y a veces se callan por no complicarse la vida. Ahí yo creo que hay que hablar, caramba, hay que decir, hay que ser valiente. O sea, todo lo que leemos no es un cuadrado que, no sé, hay muchos matices, no es blanco y negro. Entonces hay que actuar de acuerdo a lo que tu corazón te está diciendo. Y si tienes que defender a alguien que merece tu defensa, pues hay que hacerlo. También es cierto. Ahí es cuando hay que ver el bien mayor, ¿no? Exacto. Sí, Emilia, exactamente. ¿Alguna cosa más quieren comentar? ¿Nada más? No, parece que no, Nilita, podemos cerrar. Ya. Perdón, yo quisiera acotar algo. En toda esta lectura, si analizamos un poquito, hemos hecho como un repaso de lo que nos ha dicho el Buda: correcto pensar, correcto hablar, correcto sentir, correcto actuar. Entonces, si queremos realmente seguir el sendero hacia los pies del Padre, tenemos que empezar a tomar en cuenta esas cuatro Verdades. esas cuatro verdades, ¿no? Que dice correcto pensar, correcto actuar, correcto No, esas hablar. son las 8, los 8. Las principales, digamos, ¿no? Del óctuple sendero, ¿no? Del óctuple sendero, sí. Entonces, hemos ido viendo parte por parte y vemos que en este camino, por mucho que tengamos mucha aspiración espiritual, pero no hacemos el correcto esfuerzo de nuestra parte para llegar realmente a un nivel de conciencia elevado, donde dejemos nuestros deseos y lleguemos a una carencia total de deseos. Incluso esa aspiración espiritual no tiene que existir. Tiene que haber un momento en que solamente fluyamos en el servicio y en la entrega a los objetivos, al plan de Dios, a los propósitos de Dios. Entonces ahí sí podemos decir que estamos realmente entrando en el sendero. Mientras tanto, estamos haciendo esfuerzos cada vez
más altos, más elevados, poco a poco, a medida que vamos caminando el sendero. Eso quería aportar. Gracias. Es así, Beatricita. Bueno, ¿Cerramos? cerramos. Cerramos. Cierren los ojos. Inspiren. Permanezco en mi torre, arriba, en el ser superior. Permanezco en mi torre y aquí nada puede tocarme. Me dedico al trabajo encomendado. Solo mi alma puede llegar hasta el punto de fortaleza en que permanezco. Y ese camino está siempre abierto para ella. Me dedico a la tarea asignada por mi alma. A menudo desciendo desde el punto elevado y recorro con mis hermanos los caminos de la vida y de la belleza. Me dedico a ayudarlos. Trato de derramar la radiación del amor sobre todos aquellos con quienes entro en contacto y me dedico a irradiar amor en esta vida. Con tranquilidad enfrento mi vida. Con tranquilidad enfrento mi vida diaria, sabiendo que todo irá bien. Con confianza me hago cargo de toda responsabilidad que se me presenta, porque nada puede tocar mi alma. Me dedico a manifestar esta confianza. Amo y sirvo a quienes debo amar en el camino de la vida. Los observo sin temor. Me dedico a fortalecer sus almas. Permanezco en mi torre, en el lugar elevado de visión, y allí vivo. Amo y trabajo. Me consagro a cumplir este elevado destino. Inspiremos. Y abrimos los ojos. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Exactamente. Gracias y no moscar. No mosca, chao, hermanita amada. Gracias, gracias. Chao, Gracias, chao, Sofía, chiquitos. chao.